Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en este lunes 12 de enero en que comenzamos a revisar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en el planeta, en esta tarde además calurosa en Santiago porque hay cielos cubiertos, más bien nublados, pero hay 30 grados de temperatura con 9 décimas en una jornada en que ya la máxima se registró y que fue se lo cuento de inmediato, 32 grados con 2 décimas a las 15 horas con 44 minutos. Comenzamos de inmediato revisando titulares. A 4 días de las críticas de José Antonio Kast, al gobierno, la inauguración del Congreso del Futuro fue el escenario donde se encontraron el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo. El jefe de Estado pidió al próximo gobernante apoyar el proyecto de Sala Cuna Universal, mientras que Kast negó que en su administración vaya a haber un debilitamiento del conocimiento. Cada uno en su puesto de combate. Así reaccionó el ex candidato presidencial Johannes Kaiser al ser consultado sobre su decisión de no integrar el gabinete de José Antonio Kast. Desde el Partido Nacional Libertario aseguraron que no saben en qué fase están las definiciones ministeriales de la próxima administración. Con incidentes comenzó la primera etapa del desalojo de la toma de San Antonio, el que prevé sacar a unas 2.000 familias que no están en el paño del terreno que será expropiado por el Estado. El municipio y el gobierno pusieron en marcha distintos mecanismos para apoyar a las familias que han abandonado voluntariamente el lugar. María Corina Machado se reunirá el jueves con Donald Trump en la Casa Blanca. La líder opositora sostuvo una cita con el Papa León XIV en el Vaticano y se espera que el jueves llegue a Washington después de que el presidente de Estados Unidos le quitara el respaldo para dirigir Venezuela. Y en el deporte, Universidad de Chile presentó a 2 nuevos refuerzos. El delantero uruguayo Octavio Rivero y el volante paraguayo Lucas Romero ya entrenan bajo la dirección de Meneghini en el CDA. Los azules también confirmaron la salida de Leandro Fernández. Y comenzamos de inmediato en materia política con el mandatario en ejercicio y el mandatario entrante, el mandatario electo José Antonio Kast, quienes hoy se reunieron en la inauguración del Congreso del Futuro, donde el mandatario en ejercicio, Gabriel Boric, dijo que esperaba tener una próxima conversación con José Antonio Kast y que esperaba centrarse en los temas que tienen puntos de acuerdo y no en aquellas declaraciones que los ponen en confrontación. Vamos a tomar contacto con Ivo Goetz para conocer más detalles de lo que fue este encuentro y dentro de lo que posiblemente será una nueva conversación entre los mandatarios. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. Matilde Burgos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No puedo no iniciar este despacho y tengo la suerte de ser el primero al aire, al menos durante el día de hoy, y desearte feliz cumpleaños, Mati, querida. Te pude mandar un mensaje en la mañana, sé que todo el equipo te ha saludado con mucho afecto y esto es mucho más importante que cualquier noticia del día de hoy, querida Matilde, así que soy el primero, sé que todos te van a saludar, te han saludado durante la jornada del día de hoy. Quiero que sepas que para todos nosotros es un orgullo trabajar contigo, te los podemos decir al aire, como te lo podemos decir en privado también, y tú sabes todo lo que te queremos y lo mucho que significas también para nuestro canal, no solo para los que trabajan en Hoy es Noticias, sino que para cada una de las personas que ha pasado efectivamente por nuestro canal. No me queda nada más y creo que todos se suman en este mensaje, que desearte lo mejor y todo el éxito del mundo en este año 2026 y que por supuesto sigamos trabajando juntos en Hoy es Noticia o donde sea, pero siempre en CNN, Matilde, así que te mando un abrazo muy grande. Ivo, querido, muchísimas gracias. Es para mí un honor, un orgullo y una tremenda alegría, además de una emoción de recibir tus palabras, recibir todo el cariño de todos nuestros compañeros acá. Somos una tremenda familia, así que estoy muy contenta de celebrar este día, importante por cierto, pero celebrarlo con ustedes trabajando y recibiendo todo este cariño. Así que estoy muy contenta de estar aquí, no me lo podía perder, así que muchas gracias y sigamos con lo que está marcando esta jornada. Así que gracias nuevamente, Ivo. Sí,
Sí, te mereces todo el cariño por parte de nosotros y de todos, Matilde. Yo aprovecho de contarte que el presidente electo José Antonio Kast llegó hace solo algunos minutos a la denominada Moneda Chica, la oficina del presidente electo acá enclavada en la comuna de Las Condes, en una jornada que tuvo un morbo particular y que todos estábamos esperando desde el día de ayer y algunos días antes, cuando sabíamos ya que se iba a producir un encuentro muy esperado y no en cualquier contexto. Se volvieron a reunir, a ver las caras, Gabriel Boric Font, presidente de la República de Chile, y José Antonio Kast Rist, el presidente electo, y lo hicieron en la inauguración del Congreso Futuro 2026. Había morbo, ¿por qué? Porque los últimos días se ha hablado de que se terminó el fair play, que el guante blanco quedó de lado entre la administración saliente y la administración entrante, y todo esto tras las declaraciones, la exposición de José Antonio Kast, presidente electo, en Icare el pasado día jueves, que tuvo respuesta inmediata por parte del Ejecutivo. Fueron primero los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo quienes salieron a blindar al presidente de la República ante las críticas hechas por José Antonio Kast a lo que han sido los 4 años de administración. Hizo un repaso largo dentro de esa cerca de una hora en la cual expuso frente a Icare José Antonio Kast sobre muchas falencias a su juicio que ha tenido la administración del presidente Gabriel Boric. No lo habíamos escuchado de esa forma, y si bien no fue un relato hostil en cuanto al vocabulario, sí fue muy enfático en marcar lo que para él han sido los principales errores que ha tenido esta administración, cómo reciben el país y qué es lo que pretenden para cambiarlo. Yo te decía, eso tuvo inmediata respuesta por parte del Ejecutivo, quienes salieron a blindar no solo la institucionalidad del presidente, sino que también el legado de lo que va a dejar esta administración. Lo hizo el presidente Boric también, al principio por redes sociales, pero en una arremetida comunicacional importante durante los últimos días. El día viernes, en una entrevista en un canal de streaming, el día domingo, en una serie de entrevistas que fue consolidada en una sola y fue publicada este domingo en el diario El País, donde hay entrevistas al presidente y conversaciones con él en el Palacio de la Moneda, fuera del Palacio de la Moneda, previo a la elección, después de la elección, y el día de mañana va a tener una importante entrevista, nada más ni nada menos que en CNN Chile, en el programa Tolerancia Cero, en una edición especial mañana por la noche, donde el presidente Boric va a estar haciendo un repaso de su administración, de los principales desafíos, sus autocríticas y también lo que piensa acerca de la administración entrante. Así que ha tenido una arremetida comunicacional importante el presidente de la República, Gabriel Boric, que en el día de hoy volvió a ver a José Antonio Kast. Y si me preguntas a mí, y por lo que he escuchado, no solo desde el Palacio de la Moneda, sino que también acá en la oficina del presidente electo, al parecer, y al menos por hoy, se ha retomado este fair play o el guante blanco. Para algunos, de hecho acá en la oficina del presidente electo, Matilde, jamás se acabó ese fair play, solo que hay que entender que efectivamente la administración entrante es una administración opositora a la actual, y desde ahí radican las críticas y los puntos de vista divergentes en cuanto a la aplicación de políticas públicas, decisiones importantes que se han tomado, entre otras variables que hizo que José Antonio Kast hiciera esa exposición el pasado día jueves. Vamos a estar hablando de eso, pero el día de hoy ambos no quisieron polemizar, pese a que José Antonio Kast deslizó algunas críticas, sobre todo en materia educacional. La jornada del día de hoy, el presidente Boric recogió ese guante, también contestó, pero más que eso, lograron un cierto acuerdo. Hubo una petición especial del presidente Boric hacia José Antonio Kast en cuanto a que se aprobara la ley de Sala Cuna. Uno podrá decir, ¿qué tiene que ver José Antonio Kast en estos momentos con la ley de Sala Cuna? Bueno, tiene que ver porque él ha hecho un llamado insistente a los parlamentarios de la oposición a estar firmes frente a las últimas propuestas que el Ejecutivo pretende aprobar durante el mes de enero, ya terminando el año legislativo, que pongan un ojo acerca de cuáles son aquellas que efectivamente favorecen a la ciudadanía y cuáles no. Y es por eso que el presidente Boric le hace este llamado, y para José Antonio Kast, en su discurso, también era importante poder sacar adelante esta ley de Sala Cuna. Así que vamos a ver el efecto que tenga, los alcances que tenga, los llamados hechos por el presidente de la República y también por el presidente electo. Yo te decía, habló el día de hoy José Antonio Kast, lo hizo antes que el presidente Gabriel Boric, y se dio el tiempo de terminar con lo que él dice son trascendidos, con ciertos mensajes que están dando vuelta acerca de ciertas materias que al instalar un gobierno de emergencia podrían quedar en un segundo, en un tercer plano, o incluso no ser relevantes para la próxima administración. Dentro de eso se han hecho algunas críticas acerca de lo que puede pasar en materia de cultura, pero también en ciencia, conocimiento y tecnología.
fue el mismo presidente electo José Antonio Kast quien derribó cualquier tipo de duda acerca de si van a retroceder o no en ciencia y conocimiento, relevando la importancia que tiene para nuestro país el desarrollo de la ciencia, valorando importantemente el material, el capital humano que existe en Chile, lo que podemos lograr, lo que logran nuestros científicos, pero haciendo un llamado claro ¿a qué? A que la ciencia salga de los laboratorios, que la ciencia salga de las bibliotecas, que la ciencia salga a la calle y que cada uno que vea la realidad de los chilenos y desde ahí también aplicar todos esos conocimientos. Pasemos a escuchar, Matilde, en primer lugar, las palabras del presidente electo José Antonio Kast el día de hoy en la inauguración del Congreso del Futuro. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolo de frente y diciéndole que eso no va a ser así. Y, como digo siempre, los vamos a sorprender, porque creemos en que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Ahí, Matilde, las palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien en este periodo, ya al final de la campaña en segunda vuelta y también ya oficialmente como presidente electo, ha tratado de ir aterrizando ciertos puntos que han generaron incertidumbre sobre todo en época de campaña. Recalcó también la idea de que no se va a retroceder en ningún derecho social más allá de lo que se ha dicho, de lo que distintos líderes del actual oficialismo han podido plantear en cuanto a decisiones, planteamientos que él hizo en campaña, también en medio de la conformación de su gabinete, del cual se van a estar hablando en un rato más adelante en Hoy es Noticia, pero derribando, dice él, algunos mitos, algunos conceptos que se han instalado y que son erróneos en cuanto a lo que se pretende hacer, pese al denominado gobierno de emergencia que tiene algunas claridades establecidas a partir del 11 de marzo. Dentro de eso, el presidente de la República, Gabriel Boric, tampoco quiso polemizar con José Antonio Kast y de hecho puso un ejemplo muy claro acerca de cómo se debería tratar la política pese a tener diferencias, ya sean ideológicas, de decisiones en materia de políticas públicas, hablando y no sacando lo peor de la declaración del adversario. Muchas veces desde el presidente Boric, y esto no es nuevo, lo ha dicho en varias ocasiones durante estos 4 años, en medio de la vorágine política, los mismos políticos que tienen la mayor responsabilidad, dice, tienden a quedarse con la peor frase de una idea de algún adversario. Y desde ahí se hace noticia y se generan peleas y que terminan en desacuerdos importantes. Bueno, para él, el ejemplo que puso fue, si yo me quedara solamente con lo publicado en los medios y después de ver las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast el pasado jueves en Icare, probablemente ni siquiera podría conversar con él. Pero ¿qué es lo que hace? Él recoge las críticas que le hacen, evidentemente defiende lo que él siente está bien hecho y considera que son críticas injustas, pero también hace una autocrítica. Él dice, me quedo con lo positivo de lo que él dice. Y en ese sentido lo invita, fue en ese momento cuando lo invita a poder ponerse de acuerdo por el tema de aprobar el proyecto de Sala Cuna, entre otros, y buscar temas y confluencias en materia política. Dijo que en el FES tienen muchas diferencias y que probablemente esas diferencias van a continuar y no van a cambiar porque hay posiciones que no cambian también, pero al menos en Sala Cuna es algo en lo que se puede avanzar, sobre todo después de 20 años. El presidente también hizo una valoración importante a lo que ha sido el trabajo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del conocimiento. Criticó el modelo de aprendizaje en cuanto quizás se está quedando muy atrás, hay que incorporar ciertas tecnologías pero siempre con responsabilidad y ambos coinciden que sea por el bienestar, por supuesto, de las ciudadanías, de los niños, niñas y adolescentes a temprana edad también y a quienes ejercen carreras universitarias y más allá, fuera ya de la universidad, gente que decida estudiar siendo adultos. Pasemos a escuchar parte de la reflexión del día de hoy del presidente de la República, Gabriel Boric. No pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte, o quedarnos con la cuña que descontextualiza y que genera, si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que he dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena
ser discutida, hagamos ese esfuerzo. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna. Ahí está Matilde, las palabras del presidente Boric. Fue el tono del día de hoy de ambos. Ambos saben que son opositores. De hecho, mira, te voy a contar algo que pasó el día de hoy, que lo pude ver efectivamente en la mañana en el Salón de Honor del ex Congreso. En medio del discurso de José Antonio Kast, él ejemplificaba que habían visiones muy distintas en ese lugar. De hecho, políticamente habían visiones demasiado distintas. Y cuando él dice eso, él decía, yo sé que acá con muchas de ustedes estamos en veredas diferentes, y la única persona que, a modo también ahí un poco de broma, que levantó la mano fue el presidente Boric. El presidente Boric levantó su mano un par de segundos cuando José Antonio Kast daba ese ejemplo. Bueno, da cuenta también del ánimo del día de hoy. Los dos fueron sin ninguna intención de polemizar, para no sacar de foco lo importante que era la inauguración del Congreso de Futuro. Efectivamente, estas roces van a seguir. Como te digo, acá desde la oficina del presidente electo entienden que ellos son oposición y que desde esa vereda es de donde hacen su crítica. Algo que desde la otra vereda, la del presidente de la República, Gabriel Boric, y el oficialismo, también lo entienden, y ahí está muchas veces el cruce de declaraciones que hace que se armen algún tipo de discusión y peleas que todos coinciden, no llevan a nada finalmente cuando se pretende sacar adelante distintos acuerdos. Eso por un lado, y fue tan buena la conversación del día de hoy y el ánimo que había entre presidente electo y presidente en ejercicio, que el presidente Boric invitó nuevamente a conversar al presidente electo José Antonio Kast. De hecho, te cuento, Matilde, que serán los equipos a través de sus jefes de gabinete quienes se van a poner en contacto para volver a coordinar una reunión que no se sabe si va a ser en el Palacio de la Moneda. Debería ser ahí efectivamente, al menos acá desde la oficina del presidente electo dicen, donde el presidente Gabriel Boric nos diga al presidente de la República, no se le dice que no, mucho menos para una reunión, pero hay disposición de la administración Boric de reunirse nuevamente con la futura administración liderada por José Antonio Kast para seguir conversando acerca del traspaso de mando y también de diferencias que han existido durante los últimos años, afinando esto y dando cuenta también del buen ánimo que hay entre ambas administraciones, pese a las críticas, pese a lo que pasó el fin de semana con estas críticas cruzadas, de poder generar este ambiente lo más limpio, tranquilo, ordenado posible de cara al 11 de marzo. Así que eso va a ser importante esa reunión. Vamos a tener más detalles durante la semana. Te aprovecho de contar que el día de mañana el presidente José Antonio Kast al menos tiene 3 actividades acá en las oficinas del presidente electo. Se va a reunir con representantes de las pymes durante la mañana. Cerca del mediodía lo hará con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que va a llegar acá hasta las oficinas ubicadas en calle La Gloria, y posteriormente en la tarde con distintas asociaciones de municipios de Chile. Todo esto mientras termina de armar este puzzle que algunos dicen está listo, faltan algunas confirmaciones solamente. Hay muchos nombres que han salido durante el fin de semana, muchos de ellos sorpresivos. Siguen existiendo ministerios difíciles donde no se ha tomado una decisión final, pero que son claves también, y hay también incertidumbres, Matilde, por parte de algunos partidos por el tema de los cupos y quiénes los van a llenar. Lo único que dicen acá cada vez que uno hace esta pregunta es 20 de enero, 20 de enero, 20 de enero, así que será el 20 de enero efectivamente cuando conozcamos precisamente quiénes serán los hombres y mujeres que van a acompañar a José Antonio Kast en los ministerios, y a fines del mes de enero conoceremos la lista de subsecretarios y subsecretarias. Excelente. Vamos entonces a quedarnos primero con ese espíritu con el que se reunieron ambos presidentes durante esta mañana, atentos a una próxima conversación y, claro, evitar las especulaciones que se han ido desarrollando en torno al nuevo gabinete, aunque también pareciera ser una táctica del nuevo gobierno de poner a circular algunos nombres que han contado con la aprobación absoluta de la ciudadanía o de la más bien de la opinión pública y de algunos expertos y partidos políticos y otros que no tanto. Por lo tanto, pudiera ser también parte del diseño esa estrategia. Sí, es una estrategia que ha funcionado bien, que se ha tomado la agenda, que ha tenido los medios permanentemente entregando información de agoteo. Se han entregado nombres que han sido confirmados no oficialmente, pero lo que pasó en Icaria, por ejemplo, una confirmación oficial de prácticamente
el 90% del comité político que lo va a acompañar durante la próxima administración. Hay nombres que se han ido tanteando también, como tú dices, ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, el día de hoy, sé que van a estar hablando de esto más adelante, apareció la persona que se dice podría ser próxima ministra del Deporte, te lo va a estar contando más rato Colomba Eichholz y así, pero a ojos de la prensa también. Así que ha sido una estrategia que al menos, Matilde, ha funcionado y están contentos también en cómo eso se ha desarrollado y han mantenido un control también de la agenda que ha sido importante durante esta, o sea, ya casi un mes se va a cumplir precisamente de que fue, un mes se cumplió de hecho, desde que fue electo presidente José Antonio Kast. Así es, absolutamente. Así que muchísimas gracias por toda esta información, seguimos atentos. Ivo Goich, muchísimas gracias por el despacho y también por el saludo nuevamente. Que tengas una muy buena tarde, chao. Un abrazo, Matilde, te quiero mucho, que estés muy bien. Yo también. Y seguimos revisando las informaciones de esta jornada porque se lo contábamos temprano. Durante esta mañana comenzó la primera fase del desalojo de la llamada megatoma de San Antonio, con incidentes, con la quema de alguna maquinaria que fue precisamente para realizar este desalojo. Así que vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de una tarea que es compleja, que va a tomar varios días y que probablemente no esté exenta de nuevos problemas. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Antes de hablar de cualquier tema de contingencia, hay que hablar de lo más importante hoy. Feliz cumpleaños, Matilde Burgos, así que de todo corazón te deseo el mejor de los días y por supuesto el mejor de los años 2026 y en esta, como dicen algunos, esta nueva vuelta al sol que comienzas a dar a partir de este día. Así que te deseo lo mejor en este día. Y claro, tú lo decías, es un hecho complejo lo que está sucediendo en la megatoma de San Antonio. Un hecho que comenzó a las 7 de la mañana hoy, pero para entender un poco toda esta situación hay que remontarse al año 2024, en el mes de marzo, cuando la Corte Suprema emite su fallo señalando que se tiene que volver al Estado de Derecho en la toma de San Antonio. Y por esa razón es que comienzan todas las tratativas, una negociación que no fue fructífera finalmente entre los dueños del terreno, los originales dueños del terreno, también algunos, digámoslo así, las cooperativas que están vinculadas justamente a esta toma y toda esta negociación mediada por el gobierno. Esa negociación no tuvo los frutos que se buscaban para comprar justamente los terrenos. Lo cierto es que de estas 215 hectáreas hay ya 115 que fueron expropiadas. Así fue anunciado por el gobierno hace ya algunas semanas, antes de terminar el año 2025, y de esa manera entonces es que se daba una especie de puntapié inicial en todo este proceso. Lo cierto es que hoy comenzó otra etapa, que es justamente la de sacar a las familias que están habitando en 3 paños que se dividen en parcelas, la parcela 11, 13 y 15, que corresponden justamente a un grupo de hectáreas que forman estas 3 parcelas. Lo cierto es que cuando llega personal de carabineros, que son los que están encargados de cumplir la orden de sacar a estas personas, a estas familias, bueno, se encuentran con que en la parcela 11 ya prácticamente no existían personas habitando este lugar y todo estaba concentrado principalmente en las parcelas 13 y 15. ¿Y por qué es así? Porque lamentablemente en horas de esta mañana toda esta situación se vio opacada debido a el rechazo que hubo de algunos vecinos y vecinas. Se habla que serían vecinos y vecinas de la toma, quienes al momento de la llegada de carabineros comenzaron a instalar barricadas, botaron algunos árboles incluso para evitar que el personal policial pudiese avanzar. Esto tuvo respuesta por parte de carabineros, de personal de control de orden público, con el carro lanzaguas, con el carro lanzagases, que trataron justamente de evitar de que el desorden público siguiera entonces generándose y de esa manera entonces poder dar
orden o cumplir la orden de desalojo en la jornada del día de hoy. Esta situación se fue dando con el pasar de las horas al menos en lo que tiene que ver con la parcelación número 11, esa tuvo ahí una complicación en particular, y es que la maquinaria que está comprometida por privados, bueno, no habría llegado a tiempo, y eso dificultó muchísimo el proceso de desalojo y de destrucción de las viviendas irregulares que están justamente instaladas y que son parte de la toma. Ahí hay otro tema. Nos vamos a quedar en primer lugar con esa situación, con lo policial. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras de la general de Carabineros a cargo de este operativo que se realizó en la jornada del día de hoy. Y ya de vuelta de la declaración de Carabineros, hablamos ya más en propiedad respecto de qué va a pasar con las familias que fueron sacadas o que pretenden ser sacadas durante esta jornada y las próximas, porque esto no terminó solamente hoy día, va a seguir estando presente durante los próximos días. De hecho, hay quienes hablan que esto podría extenderse incluso hasta por una semana. Y vamos a hablar justamente de eso, pero antes escuchemos a Carabineros. Claramente hay resistencia y hay escaramuzas que se van dando en el territorio y en diferentes partes, como lo pudieron visualizar. Se ha cumplido el objetivo en esta primera etapa y esto es paulatino. Empezamos por la parcela 11 y posteriormente, de acuerdo a la planificación, nosotros vamos prestando el auxilio de la fuerza pública. Tenemos un detenido por ley antibarricada, ya que fue pesquisado por Carabineros al exterior de la toma, no fue al interior, fue al exterior de la toma. Y también tenemos una camioneta que se interceptó en San Antonio, donde 2 personas de sexo femenino, bueno, primero venía una receptación de vehículos, una camioneta que tenía totalmente una irregularidad en sus papeles, pero además transportaba una gran cantidad de neumáticos que pueden ser ocupados justamente para hacer barricadas. Claro, eso es lo que se presupone que se podían realizar con esos neumáticos. Eso tiene que ser después visado por una investigación correspondiente. Lo cierto es que al menos en esos 2 últimos casos, porque hay 3 detenidos, 2 de esas 3 personas son mujeres, según ha manifestado Carabineros, y son justamente las ocupantes de esa camioneta que en su pick-up llevaba una gran cantidad de neumáticos que iban dirigidos justamente hacia la toma. De hecho, y aquí hay que hacer el alcance, hay un canal de televisión que capta precisamente el movimiento, la llegada de esa camioneta al sector justamente de esta toma, y por eso es que también se hace el punto y se tiene esa imagen corroborada respecto de la presencia de alta cantidad de neumáticos en el pick-up de esa camioneta, una camioneta de color azul, y que se estaba desplazando justamente hacia esos sectores donde se estaban produciendo a esa hora de la mañana algunos incidentes relacionados a corte de caminos, principalmente ahí en los sectores aledaños a esta toma. Hay que señalar también, y yo se los había dejado adelantado antes de escuchar la voz de Carabineros, es lo que está pasando con esas familias, esos vecinos y vecinas que van a ser desalojados. Se ha puesto a disposición las 115 hectáreas que mantiene el gobierno expropiadas a el terreno original. De estas 215 hay 115 que el gobierno expropió, que ya los conocemos esa historia, fue anunciado por el Palacio de la Moneda en su momento, antes de que terminara el año pasado. Y es ahí donde se ha pensado poder entregarles algún espacio a estas personas. Lo cierto es que los trabajos se están haciendo para poder instalar algunas viviendas y que se puedan instalar esas personas en esos lugares. El trabajo se está desarrollando, no está terminado. Y por otro lado, también se está haciendo en paralelo una especie de empadronamiento de las personas para poder justamente tener claridad quiénes son los que habitaban en estos sectores, tanto en la parcela 11, 13 y 15, que van a ser justamente los terrenos donde van a ser sacados dentro de la primera etapa de estos desalojos que se están produciendo del terreno privado de la toma o de la denominada megatoma
de San Antonio. Así que es parte del proceso que se está haciendo en torno a estas personas que van a ser sacadas o que están en proceso de ser sacadas de sus domicilios ahí en la megatoma de San Antonio. Por otro lado, entonces, está la voz de las autoridades políticas y en la ocasión hubo presencia del delegado presidencial de la región de Valparaíso, quien se hizo presente en esta ocasión ahí en la toma y durante el proceso de desalojo. Pudo ser parte, pudo observar justamente lo que sucedía con los incidentes, también tuvo chance de conversar con alguna de las personas y por eso es que vamos a escuchar también algunas de las reflexiones, de las palabras que entregó justamente en su vocería el delegado presidencial de la región de Valparaíso durante horas de esta mañana. Revisemos. Esto es un plan integral sobre el cual estamos trabajando, que considera plan habitacional y además considera desocupación. La desocupación, además, como hemos dicho, se está haciendo y se planificó hacerla por tramos. Las primeras parcelas dijimos que era la 11, la 13, la 15, correcto. Y además dijimos que eso iba a significar estar por lo menos 3, 4 días trabajando en esta zona. Íbamos a ir viendo cómo se comportaba, además íbamos a ir viendo cuál es la ocupación de los albergues. Hasta el momento no se ha solicitado, no se ha necesitado. Este sector está completamente despejado, completamente controlado por carabineros, el área despejada y por lo tanto ya tenemos control sobre él hace un buen rato. Además, y como ustedes saben, como han visto, estamos a la espera de la maquinaria que tiene que hacer llegar el propietario. Ahí está entonces las palabras que entregaba el delegado presidencial de la región de Valparaíso, justamente señalando los puntos que se rescatan respecto de este desalojo que se realizó en horas de esta mañana y que comenzó más bien en horas de esta mañana y que se podrían extender por algunos días más, considerando la situación que se vivió hoy y la necesidad de la presencia de la maquinaria para poder realizar justamente estas labores, porque lo que se busca, entre otras cosas, Mati, es justamente destruir esas viviendas que no estaban justamente en regla dentro de esta toma, porque es un terreno que está, valga la redundancia, tomado y que no se lo vuelvan a retomar. Por eso es que se busca entonces poder hacer esa destrucción de esas viviendas y por otro lado entonces trasladar a estas personas ya sea a albergues o bien a estas 115 hectáreas que ya fueron expropiadas por parte del gobierno en este mismo terreno denominado como la megatoma de San Antonio, Mati. Bien. Muchísimas gracias. Una situación, Felipe, que estaremos revisando durante toda la semana porque, como tú bien dices, es el principio de una tarea que es mucho más larga por la cantidad de familias, por la extensión del terreno y por todas las dificultades que ello implica, dificultades sociales, por cierto. Así que muchas gracias por toda esta información, por los saludos. Hacemos un alto en Hoy es Noticia. A esta hora de la tarde nos vamos a la pausa con imágenes de la capital del edificio del Costanera Center. 29 grados con 7 décimas es la temperatura a esta hora en una jornada en que, como les contábamos, la máxima ya se registró, fue de 32 grados con 2 décimas. Para mañana se esperan cielos despejados y una máxima de 33 grados. Hacemos un alto y regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y aquí está Colomba Eichholz porque vamos a seguir hablando de política, porque antes del día 20 de enero, día en que se debe a conocer el gabinete del próximo presidente en ejercicio, José Antonio Kast, ya surgen diferencias, surgen nombres, lo hablábamos con Ivo, hay nombres que se están testeando, pero ¿qué pasa con el Partido Nacional Libertario? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con Colomba Eichholz. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Solamente antes de comenzar con todas estas conversaciones del Partido Nacional Libertario venía especialmente de la oficina del presidente electo para estar contigo y desearte un muy feliz cumpleaños, Matita querida, que sea un gran año. Muchas y Felipe gracias. me dejaron sin palabras, Sí. Ocuparon todas las palabras de felicitaciones, pero igual importante desearte un feliz cumpleaños, Muchas Mati. gracias. Me encanta estar de cumpleaños, ¿no? No, increíble. Y que estemos Increíble, todos sí. celebrándote también aquí para hablar en esta ocasión del Partido Nacional Exactamente. Libertario, porque, claro, había bastante expectativa, bastante expectación respecto a si el Partido Nacional Libertario se iba a incorporar al gobierno de José Antonio
Antonio Kast. Y de hecho, en las imágenes vemos una de las tantas reuniones que ha encabezado Johannes Kaiser con Claudio Alvarado cuando ha llegado a la oficina del presidente electo. En primera instancia había llegado la primera vez para presentarle un listado de márgenes del Partido Nacional Libertario para incorporarse al gobierno de José Antonio Kast. Esas conversaciones, hasta ese entonces, la misma semana de Navidad, de hecho, iban bastante bien. Johannes Kaiser decía que en el corto plazo se podía esperar la definición del Partido Nacional Libertario, que iba en la línea de incorporarse al gobierno. Se hablaba también de Johannes Kaiser para encabezar alguno de los ministerios, en particular los de seguridad, los de justicia también sonaba, y también el de defensa. Pero eso se ha ido diluyendo con el tiempo. Lo cierto es que había bastante expectación por parte de la prensa hacia Johannes Kaiser y saber si es que iba a ocupar un cargo. Finalmente ayer, y esto lo había adelantado de todas maneras Hans Marowski, que es el vicepresidente del Partido Nacional Libertario. La semana pasada, de hecho, había dicho que a Johannes Kaiser no se le había ofrecido un ministerio y Johannes Kaiser no había pedido tampoco un cargo, y que lo más probable es que Johannes Kaiser no fuera ministro. De hecho, eso entonces fue confirmado durante este fin de semana por el propio diputado y presidente del Partido Nacional Libertario. Ayer en Mesa Central dijo: no voy a ser ministro y punto. Y hoy día hizo un punto de prensa en la sede del Partido Nacional Libertario. La convocatoria, de hecho, no tenía que ver con el futuro gabinete o la incorporación del Partido Nacional Libertario, tenía que ver con cortar las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero obviamente, posterior a ese punto de prensa, hubo muchas preguntas respecto a qué rol va a usar Johannes Kaiser, a qué rol también va a cumplir el Partido Nacional Libertario, si va a ser un partido de oposición, si va a ser un partido que no esté en el gabinete y, tenga semejanzas obviamente con el gobierno, pero destaque aquellos quizás errores que consideren pertinentes desde el Partido Nacional Libertario. Y luego también sobre el gabinete, no solamente por el nombre de Johannes Kaiser y por lo que dijo ayer, que no va a ser ministro, sino también por otros nombres que el propio Johannes Kaiser le entregó a Claudio Alvarado la semana pasada, si no me equivoco, en un listado donde estaba, de hecho, el diputado, por ejemplo, Cristian Lavé, el general en el retiro Luis Cuéllar, que podían ser algunas opciones para los ministerios de Defensa, Seguridad y Justicia, Mati. Eso no ocurrió, no hubo una conversación, una información por parte de Claudio Alvarado, de la oficina del presidente electo, hacia el Partido Nacional Libertario sobre la incorporación de nombres. Y dado que también, tú lo decías, Mati, estamos a contrarreloj, se podría decir, con este nombramiento del gabinete, que ya sería en los próximos 8 días, de hecho el 20 de enero, lo cierto es que ya entonces Johannes Kaiser prefirió transparentar cuál es la situación y también las conversaciones que se están llevando adelante con la oficina del presidente electo. Vamos a pasar a revisar también lo tajante que fue Mati al responder si se iba a incorporar a un ministerio o no, si se iba a incorporar al gabinete. Así que pasemos a revisar qué dijo. No, yo creo que esa determinación ya fue tomada de manera orgánica en lo que era el diseño. Nosotros, o yo personalmente, en su momento planteé mi disposición, pero para cerrar el tema de las disquisiciones, debates y especulaciones, me parece que es práctico que sea yo el que diga, ¿sabes qué más? No es parte. Que no va a andar haciendo aquí ni víctima ni mucho menos. Aquí sencillamente el equipo del presidente de la República está armando su nuevo gabinete y lo están haciendo de la mano de los criterios que ellos consideren correctos. Y punto. Y nosotros estamos en lo nuestro y ellos en lo suyo. Cada uno en su puesto de combate, como dice. Y ahí también esa palabra era su duro, puesto de combate. O claro, en el fondo también daba cuenta, y es bastante transparente, lo cierto, Johannes Kaiser, para conversar con la prensa. Dice lo que piensa, dice también las conversaciones que ha tenido, y en ese contexto es que decía que no ha recibido información por parte de la oficina del presidente electo respecto del gabinete y los cargos de confianza. Entonces también hay una molestia, no solamente por no incorporar a Johannes Kaiser en el gabinete, obviamente era un ministerio importante que pudiera haber sido el comité político, donde sí hay representación, por ejemplo, de la UDI y Renovación Nacional, sino también puede haber una molestia que dio a conocer hoy día Johannes Kaiser, que tiene también que ver con la no incorporación del Partido Nacional Libertario al gabinete en su totalidad. Es decir, no considerar el nombre de Cristian Lavé, no considerar tampoco el nombre de Luis Cuéllar. Esas pudieron haber sido cosas que también terminaron por zanjar esta decisión también de Johannes Kaiser, de por lo menos él quedarse fuera del gobierno, fuera del gabinete, y lo más probable es que los próximos días también podamos conocer. Esto obviamente tiene que haber una conversación, tiene que haber también una información por parte del Partido Nacional Libertario, pero por lo menos con lo que hablábamos en esta conversación con los integrantes de ese partido, daban cuenta de que, claro, lo más probable es que quizás se abstenga el Partido Nacional Libertario de participar en el gobierno, y con eso se va a dar algo similar a lo que se dio cuando el Partido Republicano se abstuvo de participar en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en 2017.
2017. Recordemos también ese rol donde José Antonio Kast prefiere no incorporarse al gabinete. Pero eso fue un diseño de José Antonio Kast desde un principio. Exactamente. Aquí hubo conversaciones, ahora Sí, siempre uno podría haber pensado que se iba a incorporar. Y siempre es dentro del círculo interno de Johannes Kaiser se decía que a él no le convenía, porque a él lo que le convenía era ya desde un principio fijar su posición como opositor. Y probablemente también dentro del gobierno del presidente electo José Antonio Kast sea complejo satisfacer a dos sectores, uno siendo republicano, el que está al medio, uno más a la derecha y otro que está hacia el centro, como Chile Vamos. O sea, tiene que tomar tal vez una opción y quedarse con una oposición y no tratar de congeniar a dos fuerzas que son distintas dentro de la misma derecha, dentro del gobierno. Probablemente eso pueda llevar a cierta lentitud o cierta parálisis en algunos temas. A lo mejor es mejor asumirlos desde ya, que sean una oposición distinta, porque es una oposición desde la derecha. Sí, claro, puede ser constructiva de todas maneras, pero obviamente haciendo el punto cuando hay que hacerlo y cuando hay diferencias con el Partido Republicano, que de todas maneras las hay. Es decir, por algo Johannes Kaiser abandona también el Partido Republicano, en su minuto forma el Partido Nacional Libertario. O sea, hay diferencias, no necesariamente de fondo, Mati, pero sí en diferentes decisiones que tomó en el pasado el Partido Republicano y que a Johannes Kaiser no le parecieron, y es por eso entonces que se piensa que podría tomar esta postura. De todas maneras, él como figura política nos hablaba de cuál va a ser su futuro político y decía conformar el partido. O sea, son 2.000 personas aproximadamente que tienen de hecho cargos importantes en el Partido Nacional Libertario, se tienen que conformar, ¿no es cierto? Llevan menos de un año como partido político y para que no se desintegre, haya también candidatos de aquí a 4 años para las elecciones municipales, regionales, eventualmente presidenciales. Porque ya vemos lo que ha pasado con otros partidos que son pequeños, que estaban en formación, que en las últimas elecciones terminaron por desintegrarse, como es el mismo Demócratas, Amarillo, Evópolis, que lleva una trayectoria más larga incluso. O sea, no es menor la tarea partidaria tampoco. Así es, sí. Desde ese rol también y en las conversaciones que estábamos teniendo con el Partido Nacional Libertario, así lo consideró el diputado electo del Partido Nacional Libertario. Hablábamos también del vicepresidente, Hans Marowski. Él la semana pasada adelantaba lo que iba a ser de Johannes Kaiser en este futuro gobierno, en el gobierno entrante a partir del 11 de marzo. Y hoy también profundizó un poco más en cómo va a ser la relación con no solamente el Partido Republicano, sino con el gobierno, dando cuenta también de que él es parlamentario, forma parte también del Congreso, así que también es relevante ver cuál es la visión que va a tener el Partido Nacional Libertario en el mismo Congreso respecto de los proyectos que también presente el gobierno de José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar también esas declaraciones del diputado electo. Que yo sepa, no hay una definición todavía formal de parte de la oficina del presidente electo y me parece que todos los partidos están recibiendo la información de la misma forma que nosotros. No creo que sea un tema de respeto. La oficina del presidente electo ha tomado una determinación de cómo van a proceder y eso nosotros tenemos que respetarlo hasta que se dé la información final. Si nosotros estamos fuera del gabinete, vamos a estar fuera del gabinete. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a apoyar lo que esté de acuerdo con nuestra declaración de principio, con los mismos ejes que ha planteado la oficina del presidente electo y que vamos a plantear de forma crítica lo que nosotros creemos que está mal. No sabemos en este momento en qué fase está el proceso de toma de decisiones de la oficina del presidente electo. Nosotros nos hemos juntado con ellos, tenemos una relación cordial, fluida, conversamos permanentemente, nosotros ya entregamos el documento donde nosotros vamos a apoyar, nosotros también entregamos una serie de equipos que están dispuestos. Claro, esos equipos dispuestos, entonces, Mati, fueron comunicados, entregados en un listado a Claudia Alvarado y de eso no han tenido respuesta, no han tenido información si efectivamente van a ser, como decir, uso de esos equipos o los van a incorporar al gabinete. Sí te quería hacer un punto, Mati, que me acabo de acordar respecto a lo que estábamos hablando de la relación con José Antonio Kast con los partidos. Hay también cierta cercanía que también está demostrando José Antonio Kast de cara ya al 11 de marzo con la UDI, con Renovación Nacional, no solamente por la incorporación de estos dos partidos en el comité político, sino también porque José Antonio Kast, que recordemos ya renunció hace 10 años, de hecho 2016, José Antonio Kast renuncia a la UDI, pero hay mucha cercanía con ese partido. De hecho, esta semana se va a realizar la comisión política, el 15 y 16 de enero lo van a hacer en Valparaíso. Invitaron a José Antonio Kast, Guillermo Ramírez, el presidente de ese partido, y desde la oficina del presidente electo dijeron que lo más probable es que el presidente electo asista a esa comisión política, que también son señales de alguna manera que se van dando respecto de la relación que está teniendo el presidente electo con la UDI, un
eventual ministro del Interior, ya casi confirmado, ¿no es cierto?, que es Claudio Alvarado, que es del gremialismo, y por supuesto también la figura de José García Ruminote de Renovación Nacional como eventual SECPRES. Que son nombres que ya han sido casi transparentados, pero ha servido también como estrategia para testearlos, para ver lo que generan en los partidos, lo que generan en la ciudadanía, en la oposición, y hay otros nombres que no están teniendo el mismo éxito. Por ejemplo, durante este fin de semana se hablaba de Guillermo Turner para defensa, que ha suscitado más críticas, pero que eventualmente también podría ser un nombre para esa cartera. Así que hay que ver. Hay que ver si si hay un efectivamente, cambio de gabinete claro, antes de dar a conocer el gabinete, porque esas mismas críticas de hecho se le hacían a Francisco Pérez Maquena, quien debería ser, ¿no es cierto?, nombrado canciller, pero el oficialismo también ha dudado del perfil que tiene Francisco Pérez Maquena para encabezar ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo mismo Así con la es. experiencia de Guillermo Turner. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, pero es una estrategia tal vez del Partido Republicano de hacer este ejercicio. Así que muchas gracias, Colomba, y nosotros vamos a seguir hablando de política, sobre todo de lo que está ocurriendo dentro del Partido Comunista. Recordemos que el presidente Gabriel Boric dio una extensa entrevista de 3 capítulos, más bien de 3 sesiones de conversación con el diario El País, y en esta entrevista planteaba finalmente algo que durante todo su gobierno había sido muy difícil que definiera y que se expresara con la claridad que se expresó en una entrevista respecto al régimen cubano. Dijo que claramente no era una democracia, que sí, que por qué no llamarla una dictadura. Una declaración que, si bien nos sorprendió dentro del oficialismo, sí causó críticas, resquemores dentro del propio Partido Comunista, que se ha mantenido muy, muy distante de una posición como esa. De hecho, a su candidata a la presidencia, Janet Jara, le costó mucho decir que Cuba efectivamente era una dictadura. Bueno, ¿cómo va a influir esta posición, estas declaraciones en la conformación de lo que va a ser la oposición? Es lo que vamos a revisar junto a Macarena Román a partir de ahora. Así que, Maca, bienvenida. Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, una situación que durante esta jornada ha marcado sin duda el actual oficialismo y ya futura oposición. De hecho, decimos eso, Mati, porque hoy de hecho hubo una reunión que fue situada y fijada bien encima de la hora antes del comité político ampliado que se llevó a cabo a las 11:30 de la mañana en La Moneda. Antes de eso se reunieron, como es tradición casi en el oficialismo, en el Partido Socialista, donde llegaron casi la mayoría de los presidentes y presidentas de los partidos que componen el actual oficialismo. ¿Y esta definición del fin de semana de esta entrevista fue el primer tema de conversación o nos llamó más la atención a nosotros que dentro del oficialismo actual? Al menos lo que dicen es que, claro, que llama más la atención los medios, pero que todos están claros con la postura que hace diferenciarse al Partido Comunista en torno a temas internacionales, pero evidentemente marca una diferencia no solo con los partidos, sino con el propio presidente Gabriel Boric, quien en conversación con El País dijo que no solamente se diferenciaba por su crítica hacia el régimen venezolano, sino que también por lo de Cuba, donde dice también que directamente se trata de una dictadura bajo el régimen cubano, cuestión que no cae bien, por supuesto, en el Partido Comunista, más aún en quienes son los integrantes que son más tradicionales dentro del propio Partido Comunista, de esta, podríamos decir, 2 almas que existen dentro del Partido Comunista. ¿Por qué digo esto? Porque también hay otra arista que está más bien incorporada o integrada por Camila Vallejo, por Carol Cariola, por la propia Janet Jara, que ellas han sido más diferentes o se han diferenciado respecto a la postura de la propia Comisión Política del Partido Comunista. Fue la propia Janet Jara en su primera aparición pública en la Fiesta de los Abrazos, donde hace un llamado a analizar las posturas que ha mantenido el Partido Comunista en materia internacional. Un llamado que no cayó bien dentro de la cúpula del PS y que dicen más bien se está acercando al presidente Gabriel Boric. En ese sentido, vamos a pasar a escuchar las declaraciones de los integrantes de esta reunión, pero también de quizás quien ha tenido el protagonismo durante las últimas jornadas, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también a la ministra Vallejo, porque se le pregunta directamente ella con qué está, con la postura del presidente Gabriel Boric o con el presidente de su propio partido. Escuchemos. No estoy diciendo ninguna novedad, que raro, digamos, el Partido Comunista se ha pronunciado y tiene un juicio de valor respecto
al tema de Cuba. Nosotros tenemos una mirada distinta del proceso cubano. Nuestra mirada no nace hoy día, tiene que ver con el día mismo del triunfo de la revolución. La unidad se construye en la diversidad. Si uno tiene una mirada un poquito avasalladora y imagina que la unidad se construye si están todos de acuerdo conmigo, y si no, no hay unidad, bueno, eso no es intercambio entre distintos. Credenciales democráticas, yo le puedo decir dónde estuvo cada uno de los nuestros, incluyendo en este edificio Ismael Vergara o el doctor París, el día que hubo un golpe de Estado. Sáquenlo a pizarra en eso y van a demostrar que la historia de Chile está con contribución en la vida de un contingente no menor de comunistas. Vivimos en una democracia y tenemos una alianza de partidos que es diversa y que tiene miradas distintas, y no por eso perjudica en lo absoluto lo que es la posición de un jefe de Estado que ha sido clara, sostenida, y aunque le haya valido de críticas o aplausos en Chile y en el mundo, ha sido coherente respecto a lo que ha manifestado el derecho internacional, la defensa de la democracia siempre, de los derechos humanos, y esa es la posición del presidente, que convive en una diversidad de opiniones, insisto, tanto en Chile como en el mundo. Diversidad de opinión que se da obviamente en Chile, pero que se da sorprendentemente al interior del Partido Comunista, que en general toman una postura que decide la comisión política y que nadie se sale de esos lineamientos. No Esta se vez salía, pero ya llevan bastante tiempo marcando posturas distintas. Una generación que claramente no está en la misma línea de la mesa. De hecho, Matías, hay algunas voces al interior del Partido Comunista que dicen que quizás ha sido la trizadura o la crisis más importante que ha mantenido el PC de ahora en adelante, también proyectándose hacia las alianzas del futuro, porque hay quienes no están de acuerdo con hacer alianzas amplias porque no los representa, mientras otros dicen que es la única forma de seguir bajo la unidad, es seguir creciendo y tratando de conseguir esos votos que perdieron durante esta elección. Y justamente, Mati, vamos a irnos hacia ese tema, hacia el oficialismo y ya su futuro como oposición, donde primero tendrán que definir si es que van a ser una sola oposición o si se van a armar diferentes bloques. Hasta ahora hay quienes, más bien los que representan la ADC, el PPD, el Partido Liberal, piensan que lo mejor es llevar dos bloques por separado, uno que esté más hacia el socialismo democrático y otro más vinculado hacia la izquierda como tal. Sin embargo, dentro del propio oficialismo hay quienes dicen no hay que adelantarse respecto a eso, que lo importante es trabajar en unidad, y tan así que el 23 de enero finalmente fijaron esta reunión de coordinación entre los partidos oficialistas más la ADC para tratar ya de dar un cierre a cómo se van a formar como la futura oposición. Hasta ahora no habrían decisiones tomadas, al menos en ese respecto, pero sí lo que podemos decir es que hay diferencias que son evidentes en materia internacional, en materia fiscal muchas veces, y también algunas de ellas también materias valóricas. Escuchemos, Mati, lo que dicen los presidentes de partidos luego de este comité político ampliado que se llevó a cabo en La Moneda. Yo creo que la suma de siglas en este momento tiene poco sentido. Yo creo que lo importante es esperar cómo se constituye el gobierno, y lo primero es la unidad del sector. Ahora, no me cabe ninguna duda que en los hechos, porque hay historias distintas, van a haber sectores distintos dentro de la oposición, pero lo importante es que esa mirada ojalá vayan lo más procesada posible. Por eso nos parece que los actos de cierre del oficialismo del 23, ¿no es cierto?, de enero es fundamental, como asimismo algún cierre con el gobierno a fin de mes vendría muy bien también para justamente trabajar los temas de cierre legislativo. Más que cambios de fecha, aquí estábamos esperando algunas definiciones políticas. Hemos acordado ahora, quienes concurrimos a la reunión de presidente de partido, realizar la reunión el día 23 de enero. Vamos a buscar las dependencias donde realizarla, con un grupo de aproximadamente 5 representantes por partido político, de manera tal de poder hacer un diálogo que no sea simplemente una exposición, y estar tratando de dividir a quienes vamos a hacer oposición hoy día y establecer límites de un lado desde aquí hacia allá o de aquí hacia acá. No creo que corresponda, que sea sano, porque todas las definiciones políticas se tienen que tomar en base a contenidos, a valores, a principios, a un proyecto político, y eso es lo que deberíamos tratar de conversar y dialogar. Poner límites o excluir a partidos, francamente, no tiene ninguna explicación en este momento, y sobre todo cuando hablamos del socialismo democrático. Nosotros esperamos ser contribuyentes a esa tarea en la medida en que podamos estar todos. Yo creo que ahí
esos procesos se van cuajando y por lo tanto creo que hacer declaraciones previas sobre cuántos somos o de qué forma es, eso también obstruye la posibilidad de que sea un debate honesto con nuestras diferencias y también entendiendo que cada partido tiene sus propios procesos. Mati, habrá que estar atentas también a cuando haya el cambio de mando en nuestro país, cuando el oficialismo pasa a ser oposición y viceversa, porque de hecho el propio Partido Comunista dijo que recién ahí podrían hacer los análisis sobre qué se hizo bien según ellos y qué se hizo mal del propio gobierno actual. Lo mismo podrían hacer los propios partidos oficialistas fuera del Partido Comunista y por ende quizás las diferencias se van a dar a conocer recién en ese minuto, las diferencias más grandes, digo, en torno a estos 9 partidos que van desde el Partido Comunista hasta la propia DC, que sabemos es oposición, pero se ha vinculado durante las últimas elecciones al oficialismo. Así que atentos después del 11 de marzo, también ojo con lo que pasa con la DC, porque ya tuvieron sus elecciones de directivas regionales y en marzo se elige la nueva directiva nacional. Huenchumilla renuncia a su cargo de presidente subrogante porque dice que da paso a la juventud de la Falange. Bien, hay movimiento entonces dentro de lo que va a ser la futura oposición. Hay que ver entonces qué pasa con el Partido Comunista, con estos dos grupos que hay y sobre todo qué pasa una vez que dejen de ser gobierno, porque probablemente ahí van a surgir las críticas más descarnadas, las más tal vez sinceras al actual gobierno, del que ya sabemos que tienen muchas críticas. Total. Sobre todo los que no están dentro del gobierno, saliéndose de los que conforman hoy día el gabinete, la ministra Vallejo, el ministro Cataldo, la propia Janet Jara, el ministro Gajardo. Hay una posición bien crítica al gobierno y a la figura del presidente. Y que no ha mostrado ese lado quizás por respeto al oficialismo, por respeto a los ministros. Claro. Pero por eso después del 11 de marzo hay que estar atentos. Mati, para terminar, no me quiero quedar fuera de este saludo, desearte lo mejor, que se cumplan todos los deseos y muchas gracias por tu ayuda de siempre. Gracias a ti, Maca. Me encanta estar de cumpleaños. Recibir el cariño yo creo que es lo máximo y celebrarlo haciendo lo que a uno le gusta, un privilegio. Así que muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Viña del Mar, la playa de Acapulco, este regalo veraniego que les estamos dando. Fantástico ver a esta hora con este calor aquí en Santiago que hay muchos que están disfrutando de este litoral. Así que hacemos un alto y ya regresamos con otras noticias de esta jornada. Estamos de regreso, les contamos que durante esta jornada se realizó la última audiencia antes de la lectura del veredicto contra el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para conocer los detalles y lo que se espera para la próxima lectura de veredicto. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú bien lo decías, hoy fueron las últimas palabras del ex teniente coronel de Carabineros de Chile, Claudio Crespo, quien, recordemos, está en el marco de un juicio oral, ya cerca de 14 meses lleva este juicio en el Centro de Justicia de Santiago por los presuntos delitos de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves o gravísimas por lo que ocurrió con la víctima Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos, quedó con una ceguera total luego de recibir estos perdigones antimotines de Fuerzas Especiales de Carabineros en el marco del denominado estallido social. Este juicio ya ha llegado a su fin. Esto fue la última audiencia, podríamos señalar, previo a conocer el veredicto que se dará a conocer el día de mañana. Mañana martes a las 10:15 de la mañana está citada la audiencia para conocer finalmente si Claudio Crespo es o no responsable y el autor de este delito que el Ministerio Público le está acusando y solicitando por una pena cercana a los 12 años de presidio efectivo. Eso es lo que se está arriesgando por parte de Claudio Crespo en caso de que la justicia, este tribunal compuesto por 3 magistrados, el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, defina si es entonces culpable o es, por el contrario, absuelto de los cargos que le imputa el Ministerio Público. Vamos a escuchar declaraciones de sus abogados defensores, cómo se encuentran esperanzados para mañana. Ellos insisten en la inocencia de Claudio Crespo de los cargos que le ha presentado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y también respecto a lo que fueron sus últimas palabras en esta jornada. Cerca de 1 hora tuvo la palabra Claudio Crespo ahí en el tribunal refiriéndose a los magistrados y haciendo sus últimos análisis de este caso. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de los abogados defensores de Claudio Crespo.
Esperamos obviamente la absolución de Claudio Crespo. Han venido a declarar peritos del Laboratorio Forense Europeo desde España. Ha venido a declarar un ex agente del FBI con muchísima experiencia. Los proyectiles vienen de una dirección, tienen 3 vectores. Primero, de derecha a izquierda, entre 13,5 a 15 grados desde la derecha. De adelante hacia atrás y lo más importante, de abajo hacia arriba en 3,4 grados. Eso descarta absolutamente la participación de Claudio Crespo en las lesiones de Gustavo Gatica y por lo tanto la Fiscalía se equivocó de blanco y de imputado. Y resulta que la Fiscalía no hizo ninguna pericia técnica, ninguna, cero, ni siquiera está en el informe audiovisual de la Policía de Investigaciones referido a la rotación de la cabeza de Gustavo Gatica. Bueno, si bien es cierto, en este tipo de situaciones uno nunca puede anteponerse a los resultados, por mucho que uno lo espere. La defensa está confiada en el trabajo que se hizo durante estos extensos 14 meses, en la prueba rendida y básicamente en la corroboración que esto le dan a los hechos que ocurrieron. Lo que señala el señor Crespo tiene mérito en el sentido de que efectivamente han sido varias las persecuciones penales a las que él se ha visto enfrentado. Nosotros tenemos la confianza en que será el mismo resultado que las persecuciones anteriores, en las que hubo un sobreseimiento, o sea, 4 sobreseimientos y una absolución en un juicio oral. Bueno, y escuchábamos entonces las declaraciones de los abogados defensores de Claudio Crespo en sus últimas palabras en esta última instancia para explicar un poco de qué se trata. Es un derecho el que tienen los acusados que se le ofrece por parte del tribunal de expresar estas últimas reflexiones, estos últimos análisis, como si fuesen una especie de desahogo de lo que ha sido este largo proceso en el caso de Claudio Crespo que ya dura 14 meses. No es relevante para la decisión que vayan a tomar los magistrados. Estamos hablando de un tribunal de juicio oral en lo penal. Esto significa que son 3 jueces los que definen si es absuelto o condenado o considerado culpable por estos delitos por los cuales se está siendo acusado. Puede ser una votación unánime, puede ser una votación dividida, pero lo cierto es que son 3 magistrados. Bueno, lo importante, estas últimas palabras no debiesen cambiar el parecer de los magistrados. ¿Por qué? Porque esto no es considerado dentro del proceso de juicio, sino que una vez que terminaron los alegatos de clausura y las réplicas de aquellos, ahí se da por zanjada la discusión y el debate y podríamos decir el momento de mostrarle las pruebas, los antecedentes a los magistrados. Esto es netamente una oportunidad, un derecho que se le confiere al acusado para poder realizar sus últimos desahogos y sus últimas palabras, como lo dice. Entre esos, realizó críticas bastante relevantes en contra del Ministerio Público, pero en particular en contra de la figura de la fiscal de alta complejidad Centro Norte, Jimena Chong, quien él asegura tiene una persecución, una especie de obsesión con su figura, trató de dejar entrever en sus alegatos. Además, dijo de manera textual, han tratado de condenarme de cualquier forma y hasta ahora no lo han logrado. Y esto lo dice, ¿por qué? Porque Claudio Crespo ya fue sobreseído en 4 investigaciones penales. Esto por diversos motivos. Otra de sus palabras, conmigo ha sido una persecución parcial. Nunca he visto un caso con 3 fiscales dedicados exclusivamente a este. Es de público conocimiento, dijo Claudio Crespo, que la fiscal Chong apoyó las manifestaciones que se realizaron en el estallido social con diversas publicaciones a través de redes sociales. Bueno, hoy en estos alegatos de últimas palabras que se les concedieron a Claudio Crespo, estuvo presente Gustavo Gatica, la víctima de este caso, y además también la senadora que también le brindó considerable apoyo a la figura de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, estuvo presente, conversó con los medios de prensa y ella dijo, hoy yo no vengo en calidad de senadora, vengo en calidad de Fabiola Campillay, como persona, como una víctima también de los traumas oculares del estallido social y además una sobreviviente. Pasemos a escuchar las declaraciones de ambos en esta jornada de alegatos de últimas palabras. Yo estaba dudoso si venir hoy día, creo que es una experiencia igual difícil escuchar a la persona que te disparó. Sin embargo, quise venir también para ver si había algo de humanidad, si había algo de sensibilidad. Y me decepciona mucho no haberla encontrado. Para mí es muy importante este juicio, es algo que he esperado durante muchos años. Pero creo que más importante aún es la importancia que tiene para nuestra democracia. Este no es un juicio contra Carabineros, no es un juicio contra la institución, sino contra alguien que precisamente se ha saltado las reglas. En un eventual escenario en el que absuelto, nosotros vamos a apelar. Yo voy a buscar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Hoy día uno vuelve a
revictimizarse, vuelve a sentir esa angustia, esa pena de que no a ti solamente hayas dejado ciega, sino que también al compañero Gustavo y a más de 400 víctimas de trauma ocular que perdieron uno de sus dos ojitos. Entonces, yo lo único que espero es que haya justicia para Gustavo, para su familia, porque él se la merece. Es un joven el cual hoy está luchando para salir adelante, para tener justicia y por lo tanto él la merece. Bueno, Matilde, para mañana a las 10:15 de la mañana está fijada entonces esta audiencia donde conoceremos el veredicto finalmente de este caso, el caso de Gustavo Gatica, donde este exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, está arriesgando hasta 12 años de presidio efectivo, 12 años de cárcel, es lo que está solicitando el Ministerio Público y también algunos de los querellantes. Cabe señalar que lo que conoceremos mañana es solamente el veredicto. ¿Esto qué quiere decir? Si es culpable de los delitos acusados o si es absuelto de estos mismos delitos. Mañana no conoceríamos lo que será la pena o la sentencia de Claudio Crespo, eso se ve más adelante y por lo tanto, pero sí lo que sí es cierto, mañana es un día definitivo porque sabríamos si es considerado culpable o no. También hay llamados a movilizaciones por parte de la parte, podríamos decir, de la víctima de Gustavo Gatica que ha llamado a algunas personas a concentrarse el día de mañana en el Centro de Justicia, también lo mismo por el otro lado, así que se espera que mañana haya harta expectación en el Centro de Justicia respecto a lo que ocurrirá en este caso. Si hay o no una condena, entonces si es culpable o no Claudio Crespo de este delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas por la ceguera que se le causó a Gustavo Gatica en el marco del estallido social, Matilde. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde desde el plano judicial. Que estés bien. Y revisamos también novedades desde el punto de vista legislativo y económico, porque esta jornada conocimos la presentación del proyecto de ley para establecer negociaciones ramales, un proyecto de ley que ha recibido críticas por parte del empresariado y también de algunos sectores políticos. Pilar Gutiérrez nos va a contar. Pilar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, el gobierno finalmente presentó el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, también conocido como negociación ramal, a pocos meses del cambio de la administración. Esta era una de las grandes promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Ya habíamos visto algunos avances en las conversaciones el último tiempo, con reuniones tripartitas entre el gobierno, también con la CPC representando al empresariado y la CUT representando al mundo de los trabajadores, pero no habíamos tenido grandes novedades con respecto a avances en este proyecto y es esta mañana entonces que finalmente el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, da a conocer los lineamientos entonces de este proyecto que ingresa a la Cámara de Diputados para su discusión con suma urgencia, pensando precisamente en que queda también poco tiempo para el cambio de mando, a 2 meses entonces, y se trata también de un proyecto que se anticipa, cuya discusión va a ser bastante compleja, una iniciativa que ha sido criticada por los sectores empresariales y también desde la oposición, que de hecho decían que a su juicio este proyecto, el hecho de que se presente ahora, es más bien para dar una señal a su sector político que porque realmente se trate de una iniciativa que tiene el piso político para salir adelante. Eso es lo que sostenían algunos parlamentarios de la oposición. De todas formas, el gobierno decide insistir y presentar entonces esta iniciativa pensando en que pueda ser discutida lo más pronto posible, la mayor celeridad posible, y lo presentaron esta mañana en una ceremonia en conjunto también a dirigentes sindicales, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, así también como el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Gastón Saavedra, y también de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Andrés Giordano. Escuchemos lo que decía el ministro del Trabajo ante la presentación de este proyecto de ley. Le estamos proponiendo con el envío de este proyecto de ley un debate al país que justamente busca hacerse cargo no solamente de esas deudas que le tenemos con el mundo del trabajo, con el mundo sindical, sino que también porque entendemos que los desafíos de futuro, los desafíos de país que estamos enfrentando y que estamos debatiendo sistemáticamente en materia de cambio tecnológico, de cambio demográfico, de cómo abordamos la reconversión productiva, los impactos que va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo,
todas ese tipo de discusiones se tienen que tener a nivel sectorial. Son los sectores de la producción y el trabajo los que mejor conocen sus características y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo con este proyecto es entregarle mayor autonomía a las partes para que puedan acordar convenios colectivos que justamente permitan no solamente asegurar condiciones mínimas para cada uno de los sectores, sino que también para poder dar esos debates más allá de lo que se realiza permanentemente en el Congreso. El ministro entonces explicaba cuáles van a ser los niveles y cómo es la arquitectura de esta iniciativa de negociación ramal. Son 3 los niveles de negociación. Primero, el nivel superior, que es el nivel sectorial, donde quedan representados entonces los sectores productivos, los sectores por actividad económica finalmente, y ahí lo que se pacta son condiciones de remuneraciones, de beneficios, salud y seguridad social por entonces sector productivo. Luego de eso viene un nivel intermedio donde entran otros sectores específicos de la cadena de valor. Por ejemplo, daban el caso de los subcontratistas del cobre, entrarían en ese nivel. Y por último, el tercer nivel de las empresas, en donde se pactan condiciones a nivel organizacional de beneficios y de bienestar de los trabajadores, siempre por supuesto respetando los niveles superiores. Es decir, las decisiones que se tomen a nivel de empresa no pueden transgredir los acuerdos que se hayan logrado, por ejemplo, a nivel sectorial. Escuchemos también parte de las reacciones que daban desde la Central Unitaria de Trabajadores por la promulgación, o sea, por el avance que tiene este proyecto. Valoramos esencialmente el envío de este proyecto porque con ello la democracia le comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical. El envío de la negociación ramal, que era algo pendiente por más de 30 años. Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son. Y también en ello nos preocupa también esencialmente la relación que podemos tener en la visión que tiene el próximo gobierno con el mundo del trabajo, y desde ello nosotros al mundo sindical siempre vamos a mantener nuestro rol y nuestra función, que somos contraparte contra todo, con todos los gobiernos, los empresarios. Ahí desde la Central Unitaria de Trabajadores entonces daban su mirada con respecto a que se presente esta iniciativa de proyecto de ley que les gustaría que hubiese sido, que se hubiese realizado anteriormente, pero de todas formas lo valoraban y hacían un llamado directo al sector empresarial para seguir logrando acuerdos, seguir conversando y así lograr que esto se tramite de la manera más expedita posible. Sin embargo, como sabemos y lo mencionábamos también al principio, el empresariado ha sido bastante crítico de esta iniciativa de negociación colectiva por ramas, por sectores. Ahí lo que han dicho y han aludido sobre todo al argumento del impacto que esto tiene sobre los costos laborales y los efectos que podría generar por el empleo en un contexto, sobre el empleo en un contexto en que la tasa de desocupación sigue por sobre el 8% y que esto podría generar condiciones más rígidas para las empresas y terminar impactando entonces la creación del empleo formal. Escuchemos lo que decía esta mañana como reacción también ante la presentación de este proyecto la presidenta de la CPC. Creemos que la negociación ramal no es un instrumento que permita resolver los problemas que hoy día tiene el mercado laboral, donde se requiere con urgencia generar condiciones para aumentar la creación de empleo. Llevamos casi 3 años con tasa de desempleo sobre el 8%, tenemos una informalidad que nos cede y hemos tenido durante los últimos años sucesivos aumentos en los costos de contratación. Tenemos que abordar eso con una mirada de futuro. Las condiciones laborales y el mercado laboral requiere medidas decisivas que nos preparen para esos cambios y no retrotraernos a las discusiones de décadas atrás, donde la negociación ramal ha sido una de ellas y no necesariamente, creemos incluso por el contrario, van a generar mejores condiciones para el empleo. Críticas que también han sostenido los parlamentarios de la oposición han aludido sobre todo al impacto que esta negociación colectiva puede tener sobre las pymes, pensando en que los acuerdos que se logren a nivel sectorial pueden significar un mayor costo para las empresas que podrían enfrentar las grandes empresas, pero no necesariamente las pymes, pensando en mayores costos laborales. Por otro lado, los parlamentarios de oficialismo han celebrado que se impulse esta iniciativa y llaman a tramitarla con la mayor celeridad posible a sobre todo los sectores de oposición. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. Chile sigue siendo un país que además tiene una productividad estancada por más de una década y precisamente por eso no se entiende
que este debate, el debate sobre la negociación multinivel, que es una de las herramientas que internacionalmente ha servido para abordar esta materia, se haya mantenido mudo por tantos años. Es una tremenda noticia que el gobierno del presidente Boric haya decidido presentar este proyecto, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Trabajo, pero además en mi calidad de ex dirigente sindical, me voy a tomar la responsabilidad de hacer que este proyecto avance. Y como entró con urgencia suma, lo que vamos a hacer es que vamos a sesionar todas y cuantas veces sea necesario para que se dé un debate plural, para que se dé un debate justo. La negociación ramal era parte del programa de gobierno de Janet Jara, que fue rechazado por los chilenos, pero esto es un gustito ideológico que el gobierno se da para darle una señal a su electorado de que cumple su promesa al presentar un proyecto que no tiene ningún destino en el Congreso, porque no hay tiempo suficiente para poder discutir una reforma de esta magnitud, que lo que hace en el fondo es concentrar económicamente y desconocer también la realidad de las empresas en Chile, que hoy día tenemos, la gran mayoría de ellas son pequeñas empresas con condiciones distintas y condiciones laborales distintas de los trabajadores, lo que hace inviable esta negociación multinivel que se ha querido imponer. Parte de las reacciones entonces de los parlamentarios, también del empresariado y los trabajadores por la presentación del proyecto de negociación colectiva multinivel, que ha generado sin duda críticas desde sobre todo el empresariado y también los sectores de la oposición. Lo cierto es que ahora entonces este proyecto ingresaría a la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Bien, muchísimas gracias, Pilar, con esa información y la discusión de este proyecto que, claro, entra en esta fecha de enero, así que vamos a ver cuál va a ser la viabilidad de su tramitación. Muy buenas tardes. A esta hora en la capital 28 grados de temperatura con 6 décimas. Recuerden, para mañana la máxima que se espera es de 33 grados, y con esta imagen de un Santiago con cielos parciales nos despedimos. Que tengan una gran tarde y hasta mañana.